¿ya? Y a partir de este momento también estamos grabando la clase para subirla más ratito y así puedan revisar los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, este ejercicio es súper sencillo porque simplemente nos piden determinar si el conjunto que aparece ahí es ortogonal. Bueno, para que esto sea un conjunto, faltan aquí los corchetes, ¿cierto? Estos corchetes que están aquí. Y ahí es un conjunto. Entonces queremos determinar si ese conjunto es ortogonal. Y si es sencillo, entonces, ¿por qué lo pongo? Porque es simplemente para que tengamos desde el inicio de esta clase muy presente cuál es el concepto de conjunto ortogonal. Y como ya lo hemos dicho, decimos que dos vectores son ortogonales y son perpendiculares entre sí. Y la herramienta clave para verificar que dos vectores son ortogonales entre sí es el producto interno. Entonces, dos vectores son ortogonales si solo si su producto interno resulta cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que un conjunto sea ortogonal? Como lo vimos en clase, entonces, que todos los vectores que son distintos entre sí a pares, entonces deben ser perpendiculares entre sí. Es decir, que si este vector se llama 1, U2, U3, vamos a escribirlo aquí, U1, U2, U3, entonces U1 tiene que ser perpendicular a U sub 2, U sub 2 tiene que ser perpendicular a U sub 3 y U sub 1 tiene que ser perpendicular a U sub 3. Entonces el concepto de ortogonalidad lo escribe así, ¿no? Dice que el conjunto, digamos, U, que está compuesto por los vectores U sub i de 1 hasta, no sé, P, es ortogonal, esa es una P, hasta P. Quiere decir que aquí tengo P vectores, es ortogonal, ortogonal, y este sí solo sí significa definición, sí solo sí el producto interno de U sub i con U sub j es cero cuando i es distinto de j, que es lo que dijimos recién en palabras, pero ahora lo escribimos de manera formal o en símbolos para cualquier conjunto U de cardinalidad P. ¿Ya? Entonces esto es lo que tenemos que verificar aquí. Entonces es simplemente esa verificación. Entonces hacemos U sub 1, producto interno U sub 2. Aquí los vectores están escritos como vector columna. Yo los voy a escribir como tríos. Sabemos que la escritura es exactamente la misma. Entonces esto es 2 menos 7, 1, producto interno con el vector menos 6, menos 3, 9. Y este producto interno tengo que verificar si es cero o no. Si es cero, genial. El conjunto puede ser ortogonal. Si no es cero, no pasa nada. Simplemente que la respuesta es que no, no es ortogonal. Entonces esto es 6 por menos 2, o sea, perdón, 2 por menos 6, menos 12, más menos 7 por menos 3, que da 21. Estoy haciendo el producto interno entre estos dos vectores, y 1 por 9. Y eso da menos 12 más 21, 30. Esto nunca es cero. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Los copié bien? 2 menos 7 menos a, esto es un menos 1. Ahora sí. No lo había copiado bien, ¿verdad? 2 menos 7 menos 1, menos 6 menos 3, 9. Ok, entonces borramos esto. Y el último número entonces no es un 9, sino es un menos 9 y ahora sí da cero. Porque menos 12 menos 9 es menos 21 y con 21 obviamente es cero. Entonces el conjunto puede ser ortogonal porque este producto interno resultó cero. No voy a decir que es ortogonal porque falta verificar otros dos productos internos. U sub 2 con U sub 3 hay que hacer todas las parejas de vectores distintos. Entonces esto sería de nuevo menos 6 menos 3, 9 y ahora 3, 1, menos 1. Y vamos a verificar que esto es menos 18, menos 3, menos 9, menos 18, menos 3 y 9. Y eso sí que no me da cero, pues no. ¿Lo estoy haciendo bien? Esto es U sub Sí, 3. profe, ¿Sí? ¿Está bien? Esto sí que no es cero. Ya. así Gracias, es. Diego. ¿Cierto, Diego, que no es cero? No, no es cero. Daría 13 más 18. Creo que 30, ¿no? Sí, menos 30 da. Menos 30. Lo que nos importa, gracias, Diego, es exactamente lo que dices tú, es menos 30. No es cero, así que no es ortogonal. El conjunto
¿Cómo le podemos llamar a este conjunto U? ¿Ya? El conjunto U no es ortogonal. Para que hubiese sido ortogonal, entonces debería haber ocurrido que U sub 1 producto interno con U sub 2 sea 0, U sub 2 con U sub 3 sea 0 y U sub 1 con U sub 3 sea 0. ¿Ok? Basta que uno de estos productos internos, que son los productos internos que se forman con los vectores del conjunto, que son distintos entre sí, sea distinto de 0, basta que uno de esos productos internos sea distinto de 0 para que el conjunto no sea ortogonal. ¿Ok? Eso quiere decir que los vectores no forman simultáneamente entre sí 90 grados. ¿Qué es lo que pasa con los ejes cartesianos formados por la base canónica, ¿cierto? La base canónica, ¿no? De R3. Yo tengo, ¿cierto? Aquí el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector acá, ¿cierto? 0, 0, 1. El trío E sub 1, E sub 2, E sub 3 o I tongo, J tongo, K tongo forma una base de R3 que es ortogonal. ¿Qué significa eso? Que el producto interno entre ellos, cuando son diferentes los vectores, es 0 y por lo tanto forman entre sí un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces estos tres vectores no son ortogonales entre sí. ¿Ok? ¿Pasa algo? No, simplemente estamos verificando si es ortogonal o no. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, voy a seguir con los ejercicios propuestos que están allí. Entonces voy a sacar otra fotito, otro ejercicio. Y lo vamos a poner acá. Otra página. Ahí lo pegué. Volví a sacar una foto a los ejercicios propuestos de la clase 21. Entonces muestre que este conjunto es una base ortogonal para R2 y exprese este vector como una combinación lineal de ella. Entonces aquí ya se afirma que este conjunto es una base ortogonal para R2. Veamos si eso ocurre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Notar que el producto interno entre el vector 3, 1 y el vector menos 2, 6, ¿sí? No es otra cosa que menos 3 por 2 son 6, menos 6, más 1 por 6 son 6, menos 0. O sea, perdón, 0. Es decir, los vectores son ortogonales. Entonces, esto es U, si le llamamos a esto U, es un conjunto ortogonal. Ya, todavía no hemos demostrado que es base, simplemente demostramos que es ortogonal. Para que sea base, aquí nos vamos a aprovechar de que estamos en R2 y que conocemos la dimensión de R2. Entonces, dado que la dimensión de R2 es 2, basta probar que estos dos vectores son linealmente independientes para probar que es una base, ¿cierto? Entonces, eso también lo podemos escribir como la dimensión de R2 como espacio vectorial es 2, basta que, ¿cierto? Basta que la cardinalidad de U sea 2 y que U sea un conjunto. Lo vamos a escribir. Esto significa cardinalidad del conjunto, ¿verdad? El número de elementos que tiene. Y basta que U sea linealmente independiente. Un conjunto linealmente independiente. Obviamente su cardinalidad es 2. Así que, ¿para qué? Para que U sea una base. Una base de R2. Entonces, en este caso, vamos a probar que es linealmente independiente. ¿Cómo puedo probar que este conjunto es linealmente independiente? Formando una combinación lineal, ¿cierto? Entonces, pero eso nosotros sabemos que es equivalente, en este caso, a probar que el determinante formado por la matriz, ¿cierto? Por la matriz que tiene por columna el vector 3, 1 y menos 2, 6, tiene determinante distinto de 0, ¿cierto? Entonces, para que U, ¿cierto? U sea linealmente independiente, basta con que el determinante de la matriz formada por 3, 1, no sé por qué puse un 6, 3, 1,
menos 2, 6 sea distinto de 0. Y eso se tiene porque este determinante, lo que obviamente se tiene. Lo que obviamente se tiene. ¿O no? Porque 3 por 6 son 18 y 18 menos 2 por 1 es 18 más 2. ¿Cierto? Así que ese determinante es distinto de 0, lo que obviamente se tiene. Así que dos vectores en R2 son linealmente independientes si la matriz formada por los vectores columna, que donde cada uno de esos vectores columnas son los vectores del conjunto, son de determinante o forman una matriz de determinante distinto de 0, como ya lo habíamos mencionado varias veces en clase. Así que tenemos que este conjunto es una base. ¿Sí? Es una base eh, para R2, pero no cualquier base. Es una base ortogonal. Eso quiere decir que si yo tomo el vector así, lo vamos a escribir acá, ¿sí? Así el conjunto U es una base ortogonal de R2. Entonces significa que si, por ejemplo, este fuera el vector, ¿cierto? 3, menos 1 y este fuese el vector menos 2,6, estoy haciendo simplemente una representación de los vectores, por supuesto no es correcta, ¿sí? ¿Cierto? Ese ángulo que forman entre ellos es de 90 grados, ¿ok? Entonces puedo obtener otra base de R2 aparte de la canónica que sea ortogonal. Entonces puedo formar una base cuyos ángulos, cuyo ángulo de los vectores que forma esta base es perpendicular. ¿Ok? Entonces ahora voy a encontrar los coeficientes que nos permiten escribir este vector como una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, eh, voy a hacer lo siguiente. Mira, quiero escribir el vector menos 6,3 como combinación lineal de los elementos de la base. Esto nosotros sabemos hacerlo. ¿Sí? Escribimos aquí, escribimos este par ordenado como una combinación lineal de la base. Pero estos escalares comúnmente nosotros los encontramos resolviendo una ecuación lineal. ¿Cuál ecuación lineal? Esta, ¿no? La que se obtiene si, solo si, en este caso, tuviésemos que 3, ¿cierto? 3 veces alfa menos 2 veces beta es menos 6, perdón, menos 2, ¿cierto? Y menos 3 veces alfa más 6 veces beta es igual a 3. Y esto nosotros lo conseguimos si solo si formando esta matriz. 3 menos 3 menos 2. Creo que aquí esto es 3 alfa menos 2 beta igual menos 6, ¿cierto? Menos 6. Y entonces tengo 3 y el otro es 3 alfa menos 2 beta, tiene que ser menos 6 y menos alfa. Eso es lo que me molestaba. Esto es un menos alfa. Ahí está. Menos alfa más 6 beta es igual a 3. Entonces, claro, ¿cierto? 3 menos 1 menos 2 y 6 por alfa beta es igual a menos 6, 3. ¿Ok? Eso nosotros sabemos hacerlo. Y resolvemos este sistema de ecuaciones manipulando la matriz ampliada asociada a este sistema de ecuaciones. Pero nosotros en clases vimos que estos coeficientes que están acá,
no son otros que en conjunto con este vector forma la proyección ortogonal de este vector sobre este vector. Y este vector que está acá, beta menos 2 veces 6, no es otra cosa que la proyección ortogonal de este vector sobre este vector. Por lo tanto, los coeficientes alfa y beta son fáciles de encontrar. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto lo vimos nosotros en clase, simplemente lo estoy repasando. ¿Sí? Que si este fuera el vector, ¿sí? 3 menos 1, y este fuera el vector, menos 2,6. Ustedes saben que esto es una representación simplemente de lo que quiero explicar. No estoy dibujando bien los vectores. Estos dos vectores sí son perpendiculares entre sí. Entonces el vector menos 6, 3, menos 6, 3, sería este de aquí, porque se puede escribir como combinación lineal de ellos, menos 6, 3, es tal que, ¿cierto? Se escribe como esto, como un alfa por 3 menos 1, ¿cierto? Aquí un beta por menos 2, 6. Y este de aquí no es otra cosa, como esto es 90 grados, eso no es otra cosa que la proyección ortogonal de, si esto le llamamos itongo, de itongo sobre, si esto le llamamos U1 y esto le llamamos U2, sobre U1, y este de aquí no es otra cosa que la proyección ortogonal de lo que dijimos recién, la proyección ortogonal de itongo sobre U2. ¿Ok? Por lo tanto, estos escalares alfa y beta son súper fáciles de encontrar si es que, ¿cierto? Recordamos lo siguiente. O sea, lo que estoy diciendo es esto, chiquillos y chiquillas. Ustedes pueden resolver este sistema de ecuaciones y van a encontrar alfa y beta. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Ok? Aquí están pidiendo que expresen este vector como una combinación lineal de la base. Y esto es tan fácil como hacer esto. ¿Ok? Hacer esto no es incorrecto, es completamente correcto. Pero hacerlo de esta manera es desperdiciar, por decirlo de alguna manera, el hecho de que esta base sea ortogonal. Bien, ¿por qué? Porque no están ocupando, ¿cierto? No estaríamos, porque es una, ¿cierto? Es condicional, no estaríamos utilizando esta herramienta que es súper importante o que es súper útil. Porque me libra del uso de un sistema de ecuaciones, al menos en este sentido. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cómo se hace esta proyección ortogonal? Entonces la proyección ortogonal de I sobre U2 no es otra cosa que el producto interno de U2, lo vamos a escribir mejor así, el producto interno es conmutativo, así que esto no hay problema, de I con respecto a U2 dividido por la norma de U2 al cuadrado por U2. Pero aquí seamos ordenados, así que partamos con el primero. Entonces, si se dan cuenta, este de aquí es el alfa. Este alfa que está acá. ¿Y quién sería, y quién es la proyección ortogonal de Itongo sobre U2? No es otra cosa que Itongo con respecto a U2 dividido por la norma de U2 al cuadrado, ¿sí? Por U2
Así que este sería el beta. Entonces, ¿quién es alfa? Alfa es producto interno. Entonces sería el producto interno de I, que es menos 6, 3, con U1, producto interno 3 menos 1, dividido por la norma, ¿cierto? De U1 al cuadrado. Y sabemos que la norma de U1 al cuadrado no es otra cosa que el producto interno de U1 consigo mismo. ¿Sí? 3 menos 1, producto interno 3 menos 1. Esto de aquí es la norma, esto de aquí es la norma de 1 al cuadrado. Entonces esto es, ahí hay que saber sumar y multiplicar. Menos 18 más 3. Profe. Dígame, dígame. Me temo que voy a tener que hacer que le dé una pequeña depresión, pero esto es mejor. Es que están mal anotadas las coordenadas del alfa, porque es 3 1, no es 3 menos 1. El, este de aquí, 3 menos 1, es este es Es 1. 3 1. Sí, entonces, Y lo por el escribimos mal. momento no hacía tanto cambio, pues era un signo, pues, pero ahora es mejor no avisarle. Ah, ya, súper, no. Sí, está súper bien, por favor, por favor. Es mejor avisarme ahora. Muchas gracias. Entonces este es un 1, ¿cierto? Ese es ahí y ese ahí, ¿cierto? Sí, hay que cambiar así eso. Ese, ese y ese. Ahí sí, Sí, profe, ahí sí. te pasaste. Gracias, Diego. Gracias por estar súper, súper atento. Ya. Entonces esto es menos 18 y 3, menos 15. Y abajo el 3 más 1. O sea, perdón, 9 más 1, 10. 2 segundos me demoré en encontrar alfa. Me demoré más en explicarlo, ¿cierto? Que en hacerlo. Beta es menos 6, 3. ¿Cuál es el otro vector? U2 menos 2, 6. Menos 2, 6. Y todo esto dividido por la norma de menos 2, 6. Es decir, menos 2, 6, producto interno con menos 2, 6 al cuadrado, porque es la norma al cuadrado, por eso es así. Así que arriba es 12 más 18, creo que eso es 30, dividido en 4 y 36, creo que eso es 40, o sea, 3 cuartos. Y entonces aquí esto también, por supuesto, se podía simplificar como menos 3 medios, dividiendo por 5, ¿no? Ahí está alfa y beta. Así que con estos valores que están acá, voy a sacar unas ventanitas del zoom en mi pantalla que me está molestando en este momento. Ahora sí. Entonces, ¿quién sería? Entonces, ¿cómo escribo menos 6, 3 como combinación lineal de los vectores 3 1 y menos 2 6? Como menos 3 medios 3 1 y más beta que sería 3 cuartos y el otro es menos 2 6. Ahí sí. ¿Y cómo compruebo que esto esté bien? Simplemente multiplico esto por esto, este por este y lo sumo y me tiene que dar menos 6, 3. A ver, ¿será eso cierto o no? Solamente para comprobar que no me haya equivocado. Menos 9 medios. Esto es menos 9 medios. Aquí esto es menos 6 cuartos. Menos 9 medios. No sé sumar. Menos 9 medios. Menos 6 cuartos. Entonces me queda 18 y 6. 18 y 6, 24. Y 24 dividido en 4, 6. Menos 6. Y después tengo menos 3 medios y 18 cuartos. Menos 3 medios y 18 cuartos. Entonces esto es lo mismo que 9 medios, ¿o no? Y eso es menos, eso es un 6 medios, o sea 3. Así que es correcto. Entonces los escalares que me permiten escribir, los escalares que me permiten escribir un vector como combinación lineal de una base ortogonal
son súper fáciles de encontrar. Son estos que están acá. Como lo vimos la clase del jueves pasado. Pero este es un buen repaso, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo, porque nos mantiene súper pendientes de los contenidos y cómo estos se aplican para ejercicios que podríamos evaluar en la prueba del sábado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? Es que, ¿cierto? Si, como de manera general, si U sub U, U sub I, vamos a escribir así, de I de 1 hasta N subconjunto de Rn es una base de Rn ortogonal, entonces, ¿cierto? Ah, y toman un vector cualquiera, y B es igual a, es un vector de Rn, y escriben B como una combinación lineal de la base. Entonces los escalares no son otros que estos que están acá. El vector V, producto interno, con U sub I dividido por la norma de U sub I al cuadrado. Y esto ¿cómo se denota? Como la proyección ortogonal de V sobre U sub I. Ahí están los escalares. Eso fue el teorema que yo ocupé. ¿Ok? Que nos permitió hacer esto mucho más rápido. Ahora, fíjense que estos son dos vectores, son solo dos, ¿cómo podemos decirlo? Son solo dos escalares. Así que tal vez en términos de prueba, si me hubiesen pedido estos dos escalares, yo hago esto. ¿Ok? Porque son solo dos. Aquí estamos apuntando, ¿cierto?, a la utilidad en términos más macros, en el sentido de ocupar las propiedades que nos permiten encontrar estos escalares de forma mucho más rápida, sin pasar por un sistema de ecuaciones, pero por supuesto cuando tengo una cardinalidad mucho mayor o una dimensión mucho mayor de la de Rn, no necesariamente R2. ¿Qué más podría hacer? Déjenme ver, estoy mirando más ejercicios. No hemos hecho ningún ejercicio de Gran Smith, ¿cierto? Ya, hagamos uno de Gran Smith. Este que está acá. Entonces aquí dice, utiliza el método de Gran Smith para producir una base ortogonal y ortonormal de W. Ya tenemos súper presente lo que es una base ortogonal. ¿Qué es una base ortonormal? Recordemos que una base ortonormal es una base ortogonal, pero además que la norma de los vectores de esta base ortogonal sea 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? W es una base, esto para recordar la definición, es una base ortonormal de Rn si W es una base ortogonal y todos sus elementos son unitarios. ¿Y qué significa la palabra unitarios? De norma 1. O sea, en otras palabras, si W es el conjunto de n vectores, digamos U sub I, entonces esto es ortonormal, si solo si el producto interno entre dos vectores de la base es 1 si es el mismo vector y 0 si son vectores diferentes. ¿Ok? Entonces,
lo que uno busca es tener bases ortonormales, de hecho ortogonales, porque si tu base es ortogonal, puedes producir a partir de ella una base ortonormal. ¿Cómo? Haciendo todos los vectores de norma 1. ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo a cada vector por su norma. Porque todo vector dividido por su norma es un vector de norma 1. ¿Ok? Entonces, para producir una base ortonormal, a partir de una base que no lo es, se ocupa o ocupamos Gram-Schmidt para obtener una base ortogonal, y la base ortogonal obtenida la modificamos dividiendo cada vector por su norma y obtenemos un vector de norma 1. Eso es lo que vamos a hacer aquí. El método de Gram-Schmidt también lo vimos en la clase pasada y lo voy a escribir acá. O sea, no es que lo vaya a escribir, voy a copiar el método que está aquí para tenerlo presente porque es un algoritmo. ¿Sí? Y leyendo incluso como dice la PPT, un algoritmo súper sencillo. Entonces lo vamos a copiar acá, control V. Entonces esto es lo que tenemos que aprender a trabajar con esto. Entonces tenemos estos dos vectores. Y estos dos vectores son linealmente independientes según esto. ¿Ok? Porque quiero obtener una base ortogonal y ortonormal de W, donde W es el subespacio generado por estos dos vectores. Así que para que W sea el subespacio generado por estos dos vectores y no por uno solo de ellos, es que este no se escribe como combinación lineal de este. O sea que son linealmente independientes. ¿Ok? Así que podemos asumir eso. Bueno, me da un poco de miedo asumir que son linealmente independientes entre sí porque ya nos hemos dado cuenta que las PPT tienen algunos errores de signo. Veamos si son linealmente independientes. Entonces, solo para verificar, debería ocurrir que alfa por 3 menos 4, 5 más beta por menos 3, 14 menos 7 sea igual a 0. Únicamente para alfa y beta 0, ¿cierto? Entonces esto sería 3 veces alfa menos 3 veces beta igual 0, menos 4 alfa más 14 beta igual 0 y 5 veces alfa menos 7 veces beta igual 0. Entonces desde arriba creo que me queda que alfa es igual a beta. Y si alfa es igual a beta, entonces desde acá o acá se obtiene que, ¿cierto? Alfa es 0 y beta es 0. Así que sí, era un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? El conjunto x1, x2 es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, el conjunto generado por estos dos vectores es esto. No se reduce a uno solo de ellos. Ok, ¿cómo aplico Gram-Schmidt? ¿Cómo aplico Gram-Schmidt? Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta V1, V2, V3 hasta V sub P es la notación de los vectores, de los nuevos vectores que se obtienen a partir de aplicar el método de Gram-Schmidt sobre esta base. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Tienes una base de vectores, digamos, x1, x2, aplicas Gram-Schmidt y vas a obtener una nueva base de vectores v1, v2. La etiqueta o el subíndice de los vectores es súper importante. ¿Ok? Si yo a este le nombro x1 o a este le nombro x1, da exactamente lo mismo, pero una vez que has etiquetado con subíndice a la base, mantienes esa etiqueta durante todo el desarrollo de Gram-Schmidt. ¿Ok? Para que tener esta correlación que está acá. Bien. Entonces, ¿quién sería V1? V1 siempre, siempre, siempre es x1. O sea, el primer vector de tu nueva base siempre es el primer vector de la vieja base. ¿Quién es V2? V2 no es otra cosa que x2 menos x2 producto punto V1 dividido por la norma de V1 al cuadrado
Noten que aquí dice B1, aquí, perdón, B1 producto punto B1. Eso es norma de B1 al cuadrado por, ¿cierto? B1. O sea, esta cosa que está aquí no es otra cosa que la proyección ortogonal, ¿verdad? La proyección ortogonal de x2 sobre B1. Eso es. Entonces, ¿quién en este caso? ¿Quién sería B2? ¿Quién es x2? X2 es el vector, lo voy a escribir como trío. Menos 13, 14, menos 7. Profe, es menos 3 14 7 no menos 13. Gracias, Diego, te pasaste. Menos 3, 14 menos 7. Es la vejez. ¿Ya? Muchas gracias. Producto punto. ¿Con quién? Con x2 menos 3, 14 menos 7, con b1, que dijimos que es x1, 3 menos 4, 5. Y todo esto dividido por la norma de b1, que sería entonces el producto interno de 3 menos 4, 5. El producto es la norma al cuadrado. 3 menos 4, 5. Por B2, que sigue siendo entonces, por B1, perdón, que sería 3, estoy bien, ¿cierto? Esto es B1. Sí, esto es B1. Estoy viendo esto de aquí. ¿Ya? Así que si estoy cometiendo un error, por favor, corríjanme. No hay ningún problema. Y entonces por B1, y B1 es 3 menos 4, 5. Ok. Así que esto sería 3, 14 menos 7. Profe, Dígame. es menos 3 14 menos 7. Menos 3. Aquí, Sí. aquí. Menos 3, menos 3. Menos 3, 14. ¿Sí? Ya. Y entonces, aquí. Ya. Menos 9. Oh, ¿cuánto es esto? 14 por menos 4 es menos 4. Menos 28 por 2, 56, ¿o no? Sí. Entonces es menos 9 menos 56. Y eso sería menos 63, ¿o no? Y menos 63 menos 35. Chiquillos, yo no soy calculadora. 12. Y esto es 12. 122. Dividido por esta norma. 9 menos 16. Sería 9 menos 16. Y 9 menos 16 son menos 5. Y 25, 20. Por el vector 3 menos 4, 5. Voy a achicar esto. ¿Ok? Y esto por ese vector que está ahí. Y entonces esto es menos 3, 14 menos 7. Esto es divisible por 2, ¿o no? 61. 61 por 2 es 61, 20. Y 61 y 20 es divisible, ¿o no? Este, por algo. Por 2 no. Por 5 tampoco. Y por 4 tampoco. ¿Están de acuerdo? Así que queda 61, 20, según yo. Profe, el denominador no se simplifica también, ¿verdad? Sí, Debería quedar 61 décimos. 61 décimos, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes ven cómo el profesor pasa vergüenza dividiendo y multiplicando y todo eso. 3 menos 4, 5. ¿A quién se le ocurrió hacer este ejercicio? Al profe, ¿cierto? Y entonces esto es menos 3, 14, pero está bien que lo hagamos una vez por lo menos indirecto, ¿cierto? Menos 7, y esto sería entonces, miren qué terrible estos números, ¿ah? 3 por 1, 3, y 3 por 6, 18. Y eso pensando que no me he equivocado en ninguna cuestión. Bueno, se supone que ustedes están súper atentos. Y después tengo menos
4 por 61, que es 4 y... pero podría ser un poquito más inteligente, ¿cierto? Multiplicar por 2 nomás. Entonces, Profe, ¿ah? en la parte del producto cruz entre, o sea, producto interno entre -3, 14, -7 y 3, -4, 5. Estuve calculándolo y creo que te da 100. ¿En serio? Veamos. Eso es -9, ¿cierto? Sí, Y después 4, era 28 por 2, ¿cierto? Entonces eso era 56. sí, 56. Y después -35, ¿cierto? Sí, Ya, entonces aquí tengo 64. No, 65, ¿cierto? sí, da 65 y con el 35 da 100. Da, sí, mejor. Qué buena. Sí, Eso es más lindo todo porque se puede simplificar. entonces es 100. 100 dividido en 20, ¿cierto? Este es un 100. Y eso es 5, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Ya, ahora sí. Ahora la vida tiene un poquito más de sentido. Ya, entonces esto me queda 15, 5 por -4 -20 y esto es 25. ¿Está bien? Entonces ahora es -3 -15 -12. 14 más 20, 34. Y -7 -25 -32. Eso. Este sería por fin, B2. Profe, a todo esto porque daba 20. Ojo. ¿Por qué abajo daba 20? Porque es esta Sí, norma, ¿o no? Al cuadrado. 3 por 3 son 9. 4 por 4 me daba 16 y cuando a son 5. 16. Por eso me daba 50 y decía, ¿dónde son 20? Entonces esto es 9, 9, 16, 25, ¿no? Más 25, Sí, 50. Pero ¿por qué no me avisa antes? No es que ahora sí que... aquí está calculando el resultado hueso. No, si la culpa es mía, no es suya. ¿Sí? Ya esto es un 2. ¿Sí? No es que ahora sí que vamos a borrar esta parte después de YouTube. No, lo vamos así. Tenemos que ser, ¿cierto? Súper fiel. Ahí después va a quedar grabado aquí a la posteridad que el profesor no sabe multiplicar. ¿Sí? Entonces estos 2 por 3 son 6, pero... Y después 2 por 4 menos 8. Y después 2 por 5, 10. Y -3 -6. Ahora sí, -9. Esto me quedó un 8. 14 más 8, 22. Y menos 17. Ahora sí, Diego, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Si hubiese un tercer vector, voy a tomar esta fotito que está acá. Si hubiese la voy a agrandar un poquito. Ya la voy a achicar. Si hubiese un tercer vector, necesito aquí. Si hubiese un tercer vector v sub 3, como ustedes ven en pantalla, entonces ese vector v sub 3 obtiene haciendo x sub 3 menos la proyección ortogonal de x sub 3 sobre v1 por v1 menos la proyección ortogonal de x sub 3 sobre v2 por v2. Y así sucesivamente. Ustedes ya habían practicado el método de Gram-Schmidt en ayudantía la semana pasada, pero no lo habíamos hecho juntos. ¿Ok? Noten por favor que es bastante sencillo seguir este algoritmo. ¿Ok? Solo que al contrario de su profesor, ustedes son muy habilidosos sumando y restando, así que no van a tener problemas con este algoritmo que es laborioso, pero bastante sencillo de seguir. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo verifico que estas dos estén bien? O sea, ¿qué es lo que hemos obtenido? Así, la base o el conjunto B1. ¿Quién es B1? El conjunto B1 es X1, porque eso es B1, 3 menos 4, 5, en conjunto con B2, menos 9, 22, menos 17, es una base ortogonal
de W. ¿Ok? ¿Cómo puedo verificar si esto es correcto o no? Me da miedo verificarlo porque como no sé sumar, entonces puede ser que me haya equivocado tremendamente a pesar de la muy buena asistencia de ustedes. ¿Cómo verifico que es ortogonal? Simplemente hago el producto y punto entre estos dos y me debería dar 0. ¿Ok? Entonces, esto, veamos cómo esto es. Me da miedo hacer esto. Mucho miedo. Menos 27. ¿Ok? Menos 27, después menos 88. Y no me puede dar 0, po, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 por menos 17 me va a dar un número negativo. Tiene que haber un error por ahí. Ya. Para no perder... Hoy no es nuestro día, profe. Sí. Tiene que haber un error en un signo por ahí. Por ahí tiene que haber un signo. Ya. Para no perder más tiempo en esto. Entonces lo voy a dejar ahí y después seguramente veré, al terminar la clase seguramente veré dónde está el error en el signo. ¿Alguien de ustedes, chiquillos y chiquillas, ven el error en un signo por ahí o no? Sí, ya lo vi. ¿Dónde está, Es en Diego? es en el que corregimos que era 100. ¿Se acuerda ese producto interno? Este de aquí. Sí, la magnitud te daba 100, pero como tal era menos 100, porque estábamos trabajando todo con negativos. Era menos 3 por 3 te da menos 9, 14 por menos 4 te da menos 56 y así. Eso era menos 100. Entonces este es un Y más. sí, pues eso, más 100 el que está ahí atrás. Ese es un más. ¿Cierto? Intentamos. Y eso sería un más entonces. Entonces esto sería 3 menos 6 aprendiendo a sumar con el profesor Calzadilla. Menos 3. Y esto sería 14 menos 8. ¿Cuánto es 14 menos 8? 6. Y menos 7 más 10, 3. Eh, a Y aquí es ver, un menos 3. 3 más 6 es 3 positivo. Esto iba a decir. Muchas gracias, Diego. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Verifiquémoslo de nuevo. 9, 24. Ah, pero este es más fácil. 3 por 3 son 9. 5 por 3, 15. 15 más 9, 24. Y 6 por menos 4, menos 24, 0. Así que ahí está. Excelente. Les regalaría a todos una décima para la prueba, pero no puedo hacer eso. ¿Sí? Ya. Porque se supone que todos sabemos sumar y multiplicar. Excepción de su profesor. Ya. Esta es una base ortogonal. ¿Cómo lo hicimos? Obteniendo Gram Smith. Por favor, que mis errores no les hagan pensar que esto es difícil o que no podrían obtener una base ortogonal para la prueba si es que le pidiésemos hacer eso. Es tremendamente sencillo. ¿Ok? Si ustedes revisan después este video se van a dar cuenta que los errores que cometimos no fue en aplicar el algoritmo, sino en hacer estos cálculos sencillos de sumar y restar. ¿Ok? Bien, así que por favor no se vayan con la idea que también es súper laborioso. No, tampoco lo es. Ya, pregunta para ustedes. Tengo la base ortogonal. ¿Cómo a partir de esta obtengo una base ortonormal ahora? Yo sé que el producto interno entre ellos es 0, así que es ortogonal. ¿Cómo sé yo que ahora es una base? ¿Cómo puedo formar a partir de ella una base ortonormal? Lo dije al principio de este ejercicio. ¿Lo recuerdan? Dividiéndolo cada vector para que su norma sea 1. Excelente. ¿Y por cuánto lo divido? Por su norma, si no me equivoco. Excelente, excelente. Ya, voy a llevarme un pedacito de esta diapositiva o de esta pizarra a otra hoja para escribir exactamente eso, ¿ok? Lo voy a llevar a una hoja nueva. Ya, aquí está. Perdón, lo voy a achicar al tiro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? Recuerde siempre esto. Recuerde que
Si tú tienes un vector, digamos b, que lo defines como un vector u dividido por su norma, entonces la norma de b, que es la norma de u dividido por la norma de u, ¿cierto? Esta norma, ¿cierto? Se calcula así, como la norma del escalar 1 dividido por la norma de u por, ¿cierto? Esa multiplicación es la multiplicación de un escalar por el vector u, y eso no es otra cosa que 1 dividido por la norma de u por la norma de u. ¿Qué ocupé de este paso a este paso? Ocupé lo siguiente. Como para ir de ese paso a ese paso, ocupé que la norma de alfa por el vector u es lo mismo que el valor absoluto de alfa por la norma de u. Pero aquí no se ve el valor absoluto porque la norma de u es un número positivo. ¿Ok? ¿Y cuánto es la norma de u dividido por la norma de u? Eso es lo que hay que recordar. ¿Ok? De esa manera, si tú defines el conjunto 3, 4, menos 5 dividido, ¿sí?, por el producto interno de 3 menos 4, 5 consigo mismo, pero en raíz cuadrada, porque esto es la norma, ¿cierto? Eso es la norma. Y 3, 6, 3 dividido por su norma, entonces este conjunto es un conjunto ortogonal. Por lo tanto, y como es una base ortonormal. ¿Por qué es ortonormal? Porque es ortogonal y además la norma de cada uno de sus vectores es 1. Es decir, cada vector es unitario. ¿Ok? Ya hemos repasado bastante los conceptos que hemos visto en las clases anteriores. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Les propongo un ejercicio a ustedes para que puedan resolver. Ya, profe. Dámosle nomás. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que lo evaluamos en la prueba del semestre pasado. ¿Ya? Solo un segundo para poder amonolarlo, para poder pegarlo bien en la pizarra. Ya voy, ya voy. Y voy a ocupar una hojita nueva para que esté aquí. A ver si se entiende. Si de las siguientes afirmaciones, 1, 2 y 3, es o son verdaderas, solo 1, solo 3, solo 2 o todas son falsas. ¿Qué dice 1? Si tengo un trío de vectores que es una base ortogonal y C en R es una constante cualquiera, entonces este trío es una nueva base ortogonal. Eso es lo que dice la primera afirmación. Si tengo un trío que es una base ortogonal y C es un vector cualquiera de R, entonces este trío es una nueva base ortogonal. ¿Qué dice la segunda afirmación? Si W es un subespacio vectorial de Rn y B es un elemento que está en Rn pero no está en W, entonces B menos la proyección
de B sobre W es distinto de 0. Y la tercera, si W es un subespacio de Rn y este conjunto es ortogonal a W, es una base, entonces B es una base de W. Si tengo un subespacio vectorial de Rn y B es una base, perdón, y B es un conjunto que es ortogonal a W, entonces B es una base de W. 5 minutos para poder hacer este ejercicio o formarse una idea de cómo hacer este ejercicio. ¿Ok? Según mi reloj son las 9:16, me voy a mutear hasta las 9:21 para que puedan realizar este ejercicio o darse una idea de cómo podrían resolverlo. Profe, Dígame, Diego. ¿sería tan amable recordarme la definición de que algo es ortogonal a otra cosa? Por favor. Un conjunto se dice ortogonal, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto se dice ortogonal si todos los vectores entre sí son perpendiculares. ¿Ok? Ahora, tú dices que un conjunto es ortogonal a otro si todos los elementos de B son ortogonales a todos los elementos de W. B1 es ortogonal a W si B1 en producto interno con todos los elementos de W es 0. Lo mismo para B2 y lo mismo para B3. Eso significa que un conjunto sea ortogonal a otro.
¿Cómo los fue? ¿Pudieron notar si uno, 2 o 3 son verdaderas o alguna es falsa? Yo estoy seguro de que la 1 es falsa, Ya, creo. completamente de Yo acuerdo. también. La 1 es falsa. Em, la 3 creo que también es falsa, aunque tengo que, es que me genera una duda por eso, pero la 3 creo que también es falsa y la 2 no estoy seguro. Ya, les ayudo. La 1 es falsa, como bien discutíamos recién, por un argumento súper sencillo. Si yo tengo una base que es ortogonal y formo un nuevo conjunto multiplicando al tercer vector de esta base ortogonal por un escalar cualquiera, esta base no va a ser ortogonal, por ejemplo, si C es 0. Noten que aquí C es un número real cualquiera, es una constante cualquiera. En particular, entonces puede ser 0. Y sabemos que si tenemos el conjunto constituido por V1, V2, 0, este conjunto no puede ser una base de R3, porque una base de R3 son tres vectores linealmente independientes. Y si tengo un conjunto que tiene el cero vector, ese conjunto inmediatamente es linealmente dependiente. Así que esto no puede ser base. De hecho, profe, creo Diga. que solo funciona cuando la constante es 1, porque en cualquier otro caso, cuando tuviéramos que hacer la multiplicación, daría algo distinto. Por ejemplo, póngase que tenemos un vector que todos los demás son 0 excepto la primera coordenada, la segunda coordenada o la tercera coordenada. Em, si fuera multiplicando, la primera con la tercera te daría 1. O sea, el 1 por el otro 1. Pero si no aumentáramos a cualquier otro número, te daría uno distinto. Entonces, automáticamente ya no se tendría que ser ortogonal para cualquier otra constante. Lo que habría que verificar es que si sigue siendo linealmente independiente para cualquier otra base, o sea, para cualquier otro C. Eso es lo que, habría que verificar. Porque la ortogonalidad yo creo que se mantiene. Si C es distinto de cero, entonces la ortogonalidad, ¿cierto? Porque tú ya sabes esto. Sabes que B1 con B2 es cero, sabes que B2, B3 es cero y sabes que B1, B3 es cero, porque es ortogonal la base, ¿cierto? Entonces cuando tú haces B1 producto punto con CB3, eso, el escalar sale del producto interno y te queda así. Y como esto es un 3 y como esto es cero, así que todo esto es cero. Y lo mismo Ah, si, pero esa no me la sabía. ¿sí? Entonces lo mismo sucede aquí. Si haces B1, ¿cierto? Con B2, con CB3, entonces va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser cero por esta propiedad. Si los escalares salen del producto interno. Lo que hay que verificar es que si el conjunto sigue siendo linealmente independiente para ser distinto de cero. Entonces habría que verificar que este sistema, alfa B1 más beta B2, ¿cierto? Más gamma CB3, sigue siendo cero únicamente para alfa, beta y gamma igual cero. Y recuerden que como tengo tres vectores en R3, lo otro que puedes verificar es que el determinante de la matriz que tiene en sus columnas, la primera columna como B1, la segunda columna como B2 y la última columna como CB3, ¿cierto? Eso sea distinto de cero al determinante de A. Pero aquí tengo el determinante de esta matriz, ¿cierto? El determinante de la matriz que la primera columna es B1, la segunda columna es B2 y la tercera columna es B3. ¿Cierto? Y según yo, ¿cierto? El determinante de esto, ¿cómo se calculaba este determinante? Porque aquí tengo una matriz, ¿cierto? Cuya toda una columna es multiplicada por C. ¿Tiene alguna relación? ¿Existe una relación entre este determinante y el determinante de la matriz formada por B1, B2, B3? ¿Se acuerdan de eso? Si existe esa relación, entonces sería súper fácil calcular el determinante de esta nueva matriz. Y podrían decir si ese determinante es distinto de cero o no. Esto nosotros lo vimos en clase, pues ustedes lo saben. Lo voy a dejar incógnita solamente para que se pregunten si lo recuerdan. ¿Ok? La cuestión es que
cuando consigo cualquier, si considero cualquier real, entonces esto no va a ser linealmente, no va a ser ortogonal por lo que dijimos recién. No va a ser base porque podría considerar este como 0. Pero ¿qué ocurre si es C distinto de 0? Faltaría verificar solamente eso. Así que podría ser una base perfectamente, si es que recuerdan esto, ¿cierto? Si es que C es distinto de 0. ¿Qué pasa con la tercera? Me voy directa a la tercera. Sí, ¿qué pasa con la tercera? Esto es falso, no hay ninguna relación, porque W es un subespacio vectorial de Rn. Y B es un conjunto que es ortogonal a W. Que sea base, no. No hay ninguna relación allí. ¿Ok? Ninguna relación. ¿Y qué ocurre con esto? Sí, 2 es verdadera. 2 es verdadera. La razón, ¿sí? Voy a escribirlo acá, ¿sí? ¿Cuál es el...? Voy a tomar esta hipótesis que está acá. Voy a hacer esto más chiquitito, de hecho. A ver. Yo lo alcanzo a leer. Ustedes me dicen si lo alcanzan a leer o no. ¿Sí? Voy a llevar todo esto. La razón es simplemente, de nuevo, el teorema de la descomposición ortogonal, que aparece acá. Déjenme mostrarles de nuevo este teorema que está aquí. Otra vez vamos a hacer referencia a este teorema durante la clase. Aquí está. Este teorema ha sido clave en la clase de hoy día. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy leyendo? Si tengo W, un subespacio de Rn, entonces todo elemento I de Rn se puede escribir de esta forma de manera única. Entonces, si tengo un vector de Rn, todo vector de Rn se puede escribir como esta descomposición. ¿Quiénes son los elementos de esta descomposición? Y tongo es un elemento de W y Z es un elemento de W ortogonal. Entonces, todo elemento de Rn se puede escribir como la suma de dos vectores, donde uno esté en un subespacio W y el otro vector esté en el complemento ortogonal de tal W. ¿Ok? ¿Y quién es Itongo? Itongo está definido como esto. Y esto es lo que nosotros en clases nombramos como la proyección ortogonal de I sobre W. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la proyección ortogonal de B sobre W? Es W tongo. ¿Y quién es W tongo? Es el elemento de W que en conjunto con el elemento de W ortogonal me permiten escribir B como una combinación lineal, o sea, como esta descomposición que está acá. Y dado que B no está en W, evidentemente esta diferencia de acá, como B no está en W, esta diferencia va a ser distinto de 0. Así que 2 es la única verdadera. Hoy día, en la tarde, en la clase de ayudantía, van a revisar de nuevo, así como lo han hecho en las últimas ayudantías, antes de una prueba, revisar ejercicios que se han evaluado en certámenes y controles anteriores con respecto a esta materia.